Hey tú, si decidiste ver este video, pues entonces prepárate, que estás a punto de ver el inicio de una serie épica del nicho más saturado de YouTube, un survival técnico decorativo en Minecraft 1.21.8, protagonizado por nada más y nada menos que un random, literalmente un random. Así que menos bla 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 y comencemos creando el mundo de esta increíble serie llamada Tecnovaso. Episodio 1. The Story Begins. O la historia comienza, pues. Y bueno, chavales, pues ya estamos aquí en el mundo. Ha sido un spawn muy bonito. Tenemos planicie, bosques, una montaña por allá. De este lado tenemos océano. Es un buen mundo. Me gustó mucho ahora sí que como aparecimos. Y pues creo que ya es momento, ¿no? Entonces se me olvidó presentarme. Yo soy Levito. También conocido como Levazo. Como el LBTT fanfarrón. Pues ahora sí que ustedes me pueden decir como quieran. Aquí dije que mi canal de pavazo YouTube porque pues porque es eso, ¿no? El canal está bien tieso y pues es una buena oportunidad para revivirlo. Entonces vamos a comenzar como se debe, ¿no? Voy a estar aquí picando algo, voy a intentar conseguir ya las herramientas de piedra y pues eso. Y ahora sí que hablando un poco sobre las metas de este mundo, pues sería, como lo dije en la presentación, tengo pensado meterle varias horas, crear ahora sí que construcciones muy grandes, granjas masivas, perímetros y todo eso. Porque como les dije, esto va a ser un mundo survival técnico, pero quiero que también sea decorativo. Aprovechar cada granja para que tenga su respectiva decoración y ver qué sale para poder revivir el canal, crear una pequeña comunidad y ya después crear otro tipo de series, ver hasta dónde podemos llegar y ya. Por cierto, aquí hay una cueva masiva cerca del spawn. Está chida, ¿eh? Puedo venir aquí a hacerle algo después. No está muy lejos del spawn porque aparecimos de este lado. Por ejemplo, ahí pueden ver ahí se puede ver el océano. Y aprovechando que hay un millón de animales, voy a conseguir la comidita. Y pues como un primer episodio vamos a chetarnos. Voy a conseguir ahora sí que minerales y conseguir un poco de diamante y demás, para después comenzar la búsqueda de la aldea en donde voy a quedarme por ahora. Y cuando esté más avanzado ahora sí que en todo, cuando ya esté listo, voy a venir aquí de nuevo al spawn, a los spawn chunks, para hacer las primeras granjas. Pues he estado aquí dando unas vueltas y no encontré ningún borrego. Entonces yo creo que va a tocar pasar la noche en esta cuevita. Porque como tengo shaders, cada vez que se hace de noche se oscurece demasiado. Estuve consiguiendo también un poco de carne de vaca. Y pues en lo que se cocina, vamos a hablar también. ¡Ah! Pues en lo que se cocina, vamos a hablar sobre la duración de los videos. Y es que no tengo muy claro no tengo claro qué tipo de duración y cuándo voy a subir los videos. Tenía pensado hacer capítulos largos, como de unos 20 minutos, media hora, en donde pudiera mostrar ahora sí que un buen progreso,
Por ejemplo, ahorita este capítulo tengo pensado que dure alrededor de 30 minutos o 20 más o menos, pero sin que se sienta muy aburrido. Ahora sí que dependiendo de cómo quede este va a definir todos. Entonces esto ustedes lo van a ver como algo de 30 minutos, pero en realidad ya voy a estar aquí horas. Por eso les digo que quiero aprovechar toda esta inversión de tiempo para pues de mínimo crezca el canal. Y respecto a las subidas, cada cuánto subir el videos, tengo pensado subirlos ahora sí que un video cada 2 semanas, 3 o incluso ya muy exagerado cada mes. Porque pues como les digo, quiero hacer granjas masivas, entonces no creo que en una noche pueda construir una granja gigante, un perímetro grandote y la roña. Entonces por eso les digo que quiero subirlo cada 2 o 3 semanas. A lo mucho ya sería mensual, pero no creo, no creo. Y pues ya no los aburro más. Voy a ver cómo paso la noche y voy a buscar una cueva. No sé si en esta para chetarme. Entonces vamos allá. Yo los dejo con un pequeño timelapse de lo que estuve minando y la roña. Y después nos vemos para buscar la aldea. Bye bye. Yeah, this for the players out there. Check out this dope shit, man. Players never down, we getting paid. Another day, another dollar living in the bay. Hustling for my baby, trying to play in my escape. I ain't staying in the matrix where they trying to get my papers. This for the players. Players never down, we getting paid. Another day, another dollar living in the bay. Hustling for my baby, trying to play in my escape. I ain't staying in the matrix where they trying to get my papers. Pues bueno, chavalillos, finalmente he salido de la cueva. Como pueden ver, ya tengo una espada de diamante, un pico de diamante. Y es que, pues ustedes ya lo estuvieron viendo en los clips. Encontré 1,000,000 de diamantes. Literalmente, en todos los túneles que me metía y la roña, encontraba siempre menas de diamantes. Que por lo general siempre iban de 4 y demás. Y pues al final... Ya ya con todo lo que tengo, pues ya se me llenó el inventario, ya se me acabó la comida, entonces decidí salir. Lo que no me esperaba era que saliera por el mismo lugar por el que entré. En serio que estuve por allá bajísimo dando vueltas y la roña. Incluso llegué hasta encontrarme unas trial chambers y una mina abandonada. Pero ya para salir no esperaba salir por el mismo lugar. Lo malo es que salí de noche y pues no veo nada. Déjenme pongo a salvo y les muestro qué fue lo que conseguí. Está muy desordenado, pero conseguí 53 diamantes. Bueno, 58 porque me crafteé la espada y el pico. 58 diamantes. Un stack y 22 de lápiz, 3 stacks y 27 de redstone, 2 stacks y 46. Bueno, esto de hierro, casi de hierro no había. Creo que estaba muy abajo y por eso no salía. También encontré caliza y me traje esto.
la caliza y la caliza puntiaguda. Me los traje de una vez de que me los encontré para poder tener un mini generador de lava. Me encontré esta cubeta y la etiqueta junto con la armadura de diamante. Me la encontré en un generador de esqueletos. No es mucho, pero los diamantes sí encontré demasiados. Se me acabó la comida, no tenía cama. Entonces si moría, pues para bajar a buscar todo, pues no convenía. Entonces pues ya decidí salir, pero es de noche. Esta fue una buena noche de minería. Estoy satisfecho con todo lo que conseguí. Me hubiera gustado encontrar todavía más, pero pues como les digo, se me acabó la comida. No tenía cama y pues ya vendremos en otro momento. De todas formas, aquí estos son los spawn chunks. Y como pueden ver, pues está ya la mina, entonces no... ¡Oh, la roña! Otra cosa que quería hacer era que quería buscar obsidiana, conseguir obsidiana para el portal. Pero no encontré ningún charco de lava. Charcos de lava sí no pude encontrar. Entonces pues ya nada más sobrevivo la noche. Y cuando se haga de día, buscamos la aldea. Pues vale, chavalillos, pues finalmente se hizo de día, por lo que es hora de comenzar la búsqueda de la aldea. Como les dije al inicio del capítulo, bueno, al inicio del episodio, voy a buscar la aldea para allí asentarme por lo mientras. Intentar hacer la granja de una mini granjilla de hierro, una mini granjilla de aldeanos y una mini granja ¿de qué? Y una mini trading hall para conseguir ahora sí que de más basura. Aquí cerca de los spawn chunks hay un bosque de cerezo que está sobre la montaña. Entonces ahí nada más me voy a asentar, nada más para conseguir aldeanos y la roña. A lo mejor me traigo algunos aldeanos. Voy a intentar traerme muchos con... Bueno, no muchos, nada más voy a intentar traerme 2 con la ayuda del Happy Gas. Pero parece una historia del Happy Gas, entonces... Pues de momento, mientras se queda allí en la aldea y la roña, pues que se esté farmeando algo de hierro. Y cuando ya tenga todo listo para venirme acá a los spawn chunks, pues lo voy a hacer. Ojo. Allí hay un charco de lava, puedo usarlo para de una vez picarlo para conseguir la obsidiana, porque como les había mencionado, en la cueva nunca pude encontrar ninguno. Y aquí hay uno expuesto, entonces ya la armé. Pues vale, aquí tenemos el charco de lava. Ya va a ser un poco más sencillo conseguir esta basurilla para el portal y reanudo mi camino. Bueno, pues finalmente conseguí la obsidiana. Ya tengo todo listo ahora sí para el portal. Me traje 14 para después hacer la mesa de encantamientos. Y me quedé lo justo para el portal. Entonces ya simplemente es encontrar la aldea. Y pues ya no tener la preocupación de que si muero voy a perder todo esto. Algunas masacres más tarde.
Bueno, chavales, pues finalmente logré encontrar una aldea. No está muy lejos de aquí, creo que está para allá, están los spawn tube. Entonces no queda muy lejos. Está aquí al lado de esta montaña. Como pueden ver, para acá hay más océano. Pero está muy bien, Tiene unos cuantos aldeanos ya. Yo digo que los voy a tener que reunir todos aquí. Y de momento tenía pensado hacer la granja aquí, pero creo que no. Creo que me los voy a tener que llevar. Voy a ver si puedo conseguir el Happy Gas. Y una vez conseguido el Happy Gas, pues ahora sí me los puedo llevar a los Spawn Chunks y allá hacer de todo con ellos. Porque aquí no creo tener mucho espacio. A lo mucho tendría que reunirlos a todos en un solo lugar. Y creo que es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a dejar mis cosas aquí. Y ya. Pues algunos pequeños lujos que me puedo dar por tener un trillón de diamantes es tener una pala de diamante. Bueno, pues he podido reunir aquí a los aldeanos. Al parecer hay 5. Todo lo que tocará hacer por ahora creo que sería ir al Nether e intentar buscar el Happy Gas para poder llevármelos a mis Spawn Chunks. Aquí tenemos una especie de lago, laguna. Hay que ir al Nether, intentar conseguir el Happy Gas y desde aquí pues llevarme estos morros a los Spawn Chunks. De todas formas, ya en un futuro, si quisiera venir a hacer algo acá, lo cual lo dudo, tendría que crear otro portal, pero lo dudo, dudo mucho que regrese aquí. Aunque me lleve 2 aldeanos ya con eso, pero si puede con otra cosa, pues a ver qué rollo. Estaba haciendo el portal y me acabo de dar cuenta que no tengo mechero. No tengo ni siquiera pedernal y no veo aquí donde pueda haber grava para conseguir la basurilla esa. Entonces ya bailó. Pues tuve que bajar a la laguna para conseguir un poco de grava. Y pude conseguir también caña y el pedernal que me hacía falta. Entonces guardo esto y nos vamos al Nether. Vale, pues ya tenemos todo listo. Ahora sí podemos ir a intentar encontrar el Happy Gas. Ni idea de dónde estoy, pero estoy en capa 100, estoy muy arriba. Estoy muy arriba. Vale, entonces guardo las coordenadas y vamos. Tal y como me lo temía, chavales, aparecimos muy arriba. Aparecimos demasiado arriba. Creo que fue por construir el portal en la montaña. Solamente que lo mueva. Tendría que ir a moverlo, pero yo creo que sí. Time I try to fit in, it ends up in misery, yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated.
I'm a la 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 loner. La 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 loner. La 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 loner. I'm an outlaw in this world. I'm solo dancing on your body, crazy on my own, but all in. I can feel the eyes all staring, but I don't care about them saying I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. I just didn't read it. I'm a la 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 loner. La 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 loner. La 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 loner. I'm an outlaw in this world. I'm a la 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 loner. La 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 loner. La 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 loner. I'm an outlaw in this world. Bueno, amiguitos, después de este épico timelapse buscando al desgraciado este blanco, me puse a crear la base en donde iban a estar los fucking aldeanos. Es tan sencillo como construir un cultivo y ahí depositarlos. Una granja que todos al menos hemos hecho una vez. Mientras estaba ocupado, el gas por fin salió del agua. Cuando pude terminar la basura donde iban a estar los aldeanos, fue que me reuní con el gas. El siguiente paso era tan sencillo como simplemente esperar. Así que mientras estuve 5 horas tocando pasto, el gas por fin creció. Y ahora sí que sí, al día siguiente me puse en un viaje de 8 días para poder llegar a la aldea, en donde me iban a estar esperando los aldeanos que iban a pasar su eternidad aquí. Como era de esperarse, un ser tan chetado como este tuvo que ser nerfeado de la forma más desgraciada posible, y es haciéndolo exageradamente lento. Como les dije, después de 8 días y 9 horas de vuelo, por fin llegamos a la aldea, en donde los aldeanos ya esperaban pacientemente por nosotros. Fue tan sencillo como ponerles un barco y amarrarlos al gas. Esta parte fue más difícil, ya que el desgraciado blanco no quiso bajar. Después de estarle rogando, por fin lo logró. Emprendiendo nuevamente un viaje de 10 días, de regreso a la base. No cabe duda que este desgraciado blanco llegó para ser demasiado útil, uno de los mejores aciertos de Minecraft. Lo que no supe fue cómo bajaron los aldeanos del gas, ya que mientras lo intentaba les estaba pegando y no sabía cómo quitar la cuerda. La solución que tuve fue poner este marco de madera para que el gas no volara y no se llevara los morros esos con él.
Ya para finalizar, puse las camas en donde iban a dormir. De lo contrario, esta basura nunca iba a servir. Así es como quedó esta basura de base, a lo que se le llama granja de aldeanos. No esperen que esta sea la definitiva, simplemente es para iniciar, ya que en el siguiente episodio la voy a decorar. Para asegurarme de que funcionara, me estuve dando algunas vueltas hasta que... Sí, efectivamente la granja empezó a funcionar, por lo que esta tarea estaba terminada. Bueno, chavales, pues he estado aquí un rato esperando a que la granja funcionara. Y al parecer sí, porque ya tenemos aquí 4 aldeanos encerrados. Ahí están. He estado aquí parado un buen rato. Y creo que nada más salen 2. Salen 2 por día de Minecraft. Entonces pues ya tiene buena producción. Y a la vez que estuve ahí esperando y todo, fui a la otra aldea. Bueno, regresé a la aldea. Y pude conseguir zanahoria. Como pueden ver, aquí estuve plantando todo esto de caña. Pude conseguir aquí la zanahoria y papas que me pude encontrar en los cultivos que tenían allá. Y pues ya me puse a plantarlos aquí, porque me daba cuenta que los aldeanos no producían porque les faltaba comida. Entonces pues ya yendo por esto, plantándolo, pues ya empezó a generar un poco más y ya está funcionando. Bueno, chavalillos, y es así como concluimos el primer episodio de esta increíble serie. De verdad espero que les haya gustado. Traté de esforzarme lo suficiente en la edición para que no quedara muy aburrido. Porque sí, los primeros episodios suelen ser aburridísimos, pero espero que este no haya sido el caso. Como quiera, en los siguientes episodios vamos a traer más contenido, más granjas. Ahora sí vamos a empezar con lo chido. El siguiente episodio, que por cierto te dejo aquí al lado para que vayas a verlo cuando esté disponible. Y en este otro lado te dejo el botón de suscribirte para que no te pierdas ese y ningún otro vídeo. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.